Bueno, comenzamos hoy con la práctica 4, problemas de contorno. Los problemas de contorno ya los tratamos en la práctica 3 anterior. Y es que diferenciamos lo que era un problema de valores iniciales de un problema de valores en frontera. Os recuerdo que la principal diferencia era que un problema de valores iniciales, las condiciones iniciales estaban dadas en el mismo punto, mientras que en un problema de valores en frontera, las condiciones dadas estaban en puntos distintos, normalmente en puntos A y B, inicio y final de la frontera, inicio y final del problema que estábamos tratando. Así pues, tened muy claro lo que era un PVI y lo que era un PVF. Sabiendo esto, hay distintos tipos de condiciones en las fronteras que nos podemos encontrar, ¿de acuerdo? Eh, Puede ser como esta que tengo aquí puesta, donde vemos que I de A tiene un valor alfa, I de B tiene un valor beta, puntos diferentes, condiciones de frontera. Pero ya que estamos hablando de PVF de orden 2, porque la EDO asociada al PVF tiene orden 2, a veces las condiciones de frontera son incluyendo la derivada en algunos de los puntos. Así pues, este primer par, donde tenemos el valor de la derivada en A y el valor de I en B, también sería una condición en frontera. Por supuesto, teniendo el valor de I en A, el valor de la derivada en B, también. Y al igual que tenía los dos valores de I en A y en B, puedo tener los valores de la derivada en A y en B. ¿De acuerdo? Entonces, una EDO de orden 2 con cualquiera de estos pares aquí expuestos serían problemas de valores en frontera. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir con las soluciones de un problema de valores en frontera? Pues el problema de valores en frontera puede tener una única solución, puede no tener ninguna solución o puede tener infinitas soluciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, veamos algunos ejemplos para ilustrar esto que os comento. Este PVF que está aquí, veis que esto está evaluado en I de 0 y de pi, por tanto son condiciones de frontera y esto es un PVF. Pues este PVF, cuando comienzo a resolverlo, ya sabéis, resuelvo esta E2 de orden 2 y segunda igual a menos I. He usado, por ejemplo, el software Sage, ya que aún no sabemos resolverla a mano. Lo veremos en el siguiente tema de clase, en el capítulo 5. Bueno, pues cuando la resolvemos, obtenemos esta solución que está aquí. Ya sabéis, si la E2 de orden 2 debe de tener dos constantes asociadas. Recordáis que las E2 de orden 1 tienen una única constante asociada, C. Aquí, ya que es de orden 2, tenemos dos, K1 y K2. Ahora, esas K1 y K2 quedarían determinadas a priori por las condiciones de frontera, igual que nos pasaba en un PVI al uso. ¿De acuerdo? Así que ahora comenzamos a sustituir eh, las condiciones en frontera en esa solución. Si sustituyo la primera condición, I de 0 igual a 0, tengo que 0 es I de 0, ¿no? Y será esta expresión en 0. Seno de 0 es 0 y el de K2, el coseno de 0, es 1. Por tanto, me queda que K2 vale 0. Bien. Uso la siguiente condición, I de pi es menos 3 y me queda que el seno de pi es 0 y el coseno de pi es menos 1. Por tanto, tengo que menos 3 es igual a menos K2. ¿Qué ocurre? Ocurre que antes dije que K2 valía 0 y ahora digo que K2 vale 3. Eso es una contradicción, es imposible. ¿De acuerdo? K2 es una constante pendiente de determinar, pero no puede tomar esos dos valores entrando en contradicción. Por tanto, en este caso, este problema de valores en frontera no tiene solución. ¿De acuerdo? No tiene solución.
hemos entrado en contradicción con esas constantes de integración. Veamos otro ejemplo. Este que está aquí puesto, y segunda es igual a menos 16i, y de 0, 0 y de pi medio 0, veis, evaluado en dos puntos distintos, 0 y pi medio. Así pues es un problema de valores en frontera. Cuando resuelvo esta EDO de orden 2, obtengo esta solución de aquí, con mi K1 y K2 constantes arbitrarias. Llega el momento de determinarlos, he de sustituir las condiciones iniciales, igual que hice antes. Cuando sustituyo la primera condición inicial, tengo que 0 es el seno de 0, que es 0, coseno de 0, que vale 1. Por tanto, K2 vale 0. K2 vale 0. Así que por ahora mi solución, ¿no?, me queda de esta manera, ya que este término de la K2 ha sido eliminado al valer 0 la K2. Si sustituyo la segunda condición, tengo que el seno de 2pi es 0. Siempre. Entonces 0 es igual que 0. Siempre. Independientemente de quien sea K1. Independientemente de quien sea K1. Así que ese K1 es totalmente arbitrario. Cualquier elección de K1 perteneciente a R verificaría ese PVF. Así que de esta manera os dais cuenta que he llegado a una solución uniparamétrica. De hecho, he llegado a una solución del PVF que tiene infinitas soluciones, porque me sirve para cualquier K1. ¿De acuerdo? Así que hemos visto un ejemplo en el que no tenemos solución. Hemos visto un ejemplo en el que tenemos infinitas soluciones. Después veremos ejemplos en los que tengo una solución única, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, siempre me gusta comenzar enunciando el teorema de existencia y unicidad para problemas de valores en frontera de orden 2. Ya vimos, en teoría, incluso en la práctica anterior, teorema de existencia y unicidad para PVIs. Así que ahora toca para los PVF de orden 2. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones son un poco más duras que las del teorema para los PVIs. ¿De acuerdo? Como veis, para i segunda igual a f de x y prima, las condiciones en frontera son que f, la derivada de f respecto de y que la derivada de f respecto de y' sean continuas, todas sean continuas, ¿de acuerdo? Para x perteneciente a B y perteneciente a R y prima perteneciente a R. Y la segunda condición, que es la más difícil de comprobar, sería ver que la primera derivada siempre es positiva, lo cual no es precisamente el problema, sino que el problema se suele presentar al tener que acotar la derivada de f respecto de y', ¿de acuerdo? Deberíamos encontrar una cota m positiva para esa derivada de f respecto de y'. Entonces, si nos encontramos en esta situación, sí podríamos afirmar que el PVF tiene solución y es única. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya os comento que esto puede resultar la condición más difícil, pero si os vais a enfrentar a un PVF del que no sabéis nada sobre la solución, suele ser recomendable comenzar aplicando el teorema de existencia y unicidad, viendo si se cumplen las hipótesis para poder afirmar la unicidad de solución. Bueno, pues para obtener soluciones de los problemas de valor en frontera, vamos a usar el método del tiro.
Este método básicamente va a consistir en transformar el problema de valor en frontera en un problema de valores iniciales que ya sabemos resolver, sabemos obtener su aproximación mediante, por ejemplo, el método numérico de Runge-Kutta para sistemas. ¿De acuerdo? Al ser esto una EDO de orden 2, sabemos convertirlo en un sistema de 2 EDO de orden 1, podemos aplicar el Runge-Kutta y resolverlo. Así que, ¿cómo transformo este PVF en un PVI que sé resolver? El principal problema que tiene el PVF es que tengo el valor en un A y en un B. Y en el PVI quiero el valor en el A y en el A, en ese valor inicial de la frontera. Así que para ello lo tengo que transformar en un PVI con el valor de y en A, el valor de y' en A. Pero este z sub 0 lo desconozco, porque fijaros los datos que tengo. Este z sub 0 lo desconozco. ¿Qué pasa? Que sí puedo aproximar ese valor de y', ese valor de la derivada, como la pendiente de la recta que une el punto A alfa con B beta. La recta que une estos dos puntos tiene una pendiente y', la pendiente M, que la podría calcular de esta manera. Beta menos alfa partido de B menos A. Así que ese z sub 0 es un buen candidato para sustituir aquí y considerar esto como un PVI, ¿de acuerdo? Entonces es una buena aproximación para transformar este PVF en un PVI. ¿Qué va a pasar? Que no siempre va a darnos buen resultado. No tenemos por qué acertar con ese valor exactamente. Lo que hemos hecho con ese z sub 0, con esa pendiente, es una aproximación. Pero el método del tiro va a afinar ese valor de z sub 0 hasta que sea justo el deseado y ya podamos resolver sin problema este PVI por Runge-Kutta para sistemas, de forma que obtengamos la solución del problema de valores en frontera. ¿De acuerdo? Así que el método del tiro en realidad es un método intermedio para transformar ese PVF en un PVI, en el PVI exacto, en ese z sub 0 exacto, que me permita obtener la solución del PVF. Bien, entonces, teniendo esto en mente, tengo un inicio para el método del tiro. Es decir, si tengo algún valor por el que comenzar, va a ser esa pendiente. Y pensándolo, realmente eso es como resolver más bien, ¿no?, la ecuación y de beta z igual a beta, el valor de la y en b y z igual a beta. ¿De acuerdo? Esto es una ecuación para z, que al despejarla obtenemos ese z sub 0 que estamos buscando, y si es una ecuación, para buscar sus raíces, simplemente habría que aplicar cualquiera de los métodos que vimos en cálculo de primero. Es decir, podríamos aplicar el método de la bisección, el método del regular falsi, el del sacante, el de Newton. ¿De acuerdo? Sabéis que uno de los mejores era el método de la secante, y de hecho será ese el método que consideremos. Así que para obtener ese z sub 0 aplicaremos el método de la secante. El método de la secante, esta era su fórmula, ¿de acuerdo?, para obtener las raíces de esa ecuación. Y bueno, pues
si doy un valor z sub 0 inicial lo suficientemente bueno, el método de la secante convergerá a ese valor deseado de y' en A. Os recuerdo que el método de la secante no siempre convergía, sino que yo tenía que darle un buen punto inicial. De hecho, a veces incluso aplicaba un par de veces un método como por ejemplo el método de la bisección para obtener una buena aproximación y después partir de unos buenos puntos para aplicar el método de la secante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, teniendo en mente eso, vamos a ver un ejemplo. Este que está aquí expuesto. Y segunda es x más y cuadrado por y'. Y tengo estas dos condiciones. Y en 0 vale 0 y en 1 vale 1. Esto es un problema de valores en frontera. Aquí tengo un 0, aquí tengo un 1. Así que si lo quiero resolver, lo primero veis que he puesto aquí de la práctica anterior el rungecuta para sistemas, ¿de acuerdo? Simplemente para ejecutarlo y poder usarlo después. Pero básicamente voy a necesitar transformar ese PVF en sistemas. Recordad, tomaba como primera derivada a la v, una nueva variable v, que determinaba como f1 y de esa manera f2, al sustituir que v era y', me quedaba simplemente x más y cuadrado por esa y', ya habéis visto el problema, este y', que simplemente es v. Ahora las condiciones iniciales me dice que en el punto A es 0, que el punto B es 1, que y de 0 es 0, alfa, y que y de B es beta, que es 1. Por tanto, z igual a 1 será mi primer candidato. Mi primer candidato. Si le aplico el rungecuta para sistemas, puedo obtener el valor, aquí abajo tengo la gráfica, puedo obtener el valor por aquí de la solución por rungecuta para sistemas, considerando que el z vale 1. ¿Vale? Este sería mi punto final, 1,3. ¿Veis que está por aquí arriba? Lo que pasa es que, fijaros, la condición inicial, ¿cuál era? Que y de 1 valía 1. Y tomando z igual a 1, ese z sub 0 igual a 1, el valor que he obtenido es 1,3. Es decir, me he pasado. Considerando z sub 0 igual a 1, me he pasado. Debe de pasar la solución por los puntos rojos, las condiciones iniciales. Y de 0 es 0 y de 1 es 1. Así que esto es lo que se llama mi primer tiro, ¿de acuerdo? Mi primer tiro se ha pasado del punto por el que debe pasar. Así que ahora voy a aplicar también el rungecuta para sistemas, pero con un valor z sub 1 igual a 0. Ya que z sub 0 igual a 1 se ha pasado, voy a probar con el punto 0 a ver qué pasa. Pues cuando lo represento, el punto para z sub 0 igual a 0, esta es la solución que obtendría. Me he quedado muy corta, muy corta. ¿De acuerdo? Entonces, considerando el valor de z sub 0 igual a 0, me he quedado corta. Considerando z sub 0 igual a 1, me he pasado de largo. Estáis viendo claramente que el valor del z que busco que me ajuste exactamente ese PVF a un PVI será un valor entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Porque yo busco que mi solución pase por aquí, por este punto rojo. Entonces, para eso entra en juego el método del tiro, que como os he dicho, básicamente va a aplicar el método de la secante. Para el método del tiro, simplemente tengo que dar el f, el de y segunda igual a f de x y prima y segunda, x, y prima. Tengo que darle a b los valores alfa, beta y dos candidatos
¿de acuerdo? Dos candidatos a tiro, ¿de acuerdo? Yo he probado con 0 y con 1, sé que entre medias está el z buscado, así que como el método de la secante necesitaba 2 puntos para arrancar, en mi ejemplo voy a tomar 0 y 1 como buenos puntos de arranque, ¿de acuerdo? Este n será simplemente el asociado a el número de pasos que hará Runge-Kutta y la secante y bueno, la tolerancia, el error que queremos que se cometa en el método de la secante, el error máximo. Así que, bueno, es más bien error mínimo que queremos que se cometa. Por tanto, el método del tiro que vais a ver por aquí aplicado, básicamente va a aplicar la secante, va a calcular ese z sub 0 perfecto que me transforma el PVF en un PVI y después va a aplicar el Runge-Kutta para sistemas para obtener, lo veis por aquí, el Runge-Kutta para sistemas para obtener exactamente la solución del PVF, todo en uno, todo en uno. Así que veis que aquí lo voy a aplicar ya que está definido. Hago x y v recordad que era y prima, x y cuadrado v, la f, a alfa, b beta, mis dos candidatos a tiro, z sub 0, 0, z sub 1, 1 y aplico el método. Fijaros, he puesto un error mínimo de 10 elevado a menos 10, de 10 decimales. Así que fijaros que para ese error, que ya es bastante pequeño, simplemente en 5 iteraciones del método de la secante me ha calculado el valor de z. Os dije que estaba entre 0 y 1, ¿verdad? Pues fijaros, era exactamente 0,769234. Pues para ese valor de z ha obtenido la aproximación por Runge-Kutta 4 de sistemas del PVF. ¿De acuerdo? La ha obtenido justo ahí. Ahora voy a representarlo. Lo llamo aprox-tiro y fijaros como ahora con z valiendo el valor calculado por el método de la secante, el tiro va exacto hasta I de B igual a beta y entonces esta que está aquí es la aproximación, la solución aproximada por el método del tiro del PVF. ¿De acuerdo? Es bastante sencillo. Tenemos que transformar el PVF en un PVI. Para ese PVI necesito obtener un valor de la derivada en el punto inicial, en el A. Comienzo con varios intentos para ese I', por ejemplo la pendiente, aplico el método del tiro, ese método me ajusta perfectamente esa Z y con esa Z ya aplica directamente el Runge-Kutta para sistema y me da una solución.